Buenas noches, Dios les bendiga en esta noche. Mi nombre es Manuel Quiroz, soy su hermano Manuel Quiroz y estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles transmitiendo este mensaje para nuestros hermanos de la iglesia Betel, nuestra iglesia Betel ubicada en la ciudad de Wilmington, California, con nuestro pastor Noé Ortega. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor y por la oportunidad que nos da de transmitir, de llevar el mensaje de la palabra de Dios, aunque sea por estos medios. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando por las diferentes plataformas por donde estén escuchando este mensaje. Damos gracias a Dios por la tecnología y queremos en esta tarde, en esta noche, compartir el mensaje de la palabra de Dios en estos tiempos difíciles. Ver cómo la palabra de Dios nos puede motivar y levantar para continuar y ser de bendición. En esta noche quiero compartir un mensaje que le he titulado La iglesia que está en tu casa. Y como subtema le he puesto cada casa una iglesia. Tenemos allí en la palabra de Dios, ¿verdad? Los textos y tenemos ahí la forma y la manera en que Jesús nos muestra cómo Él siempre quiso que se transmitiera o que se llevara la palabra de Dios. Y vemos ahí en el libro de Romanos, capítulo 16, verso 3 al 5, cómo la Biblia nos muestra la forma en que Dios mira y desea que la iglesia pueda llevar el mensaje de Dios. Entonces, vamos a ver por allí en el libro de Romanos, capítulo 16, verso 15, cómo Dios en su infinita misericordia nos muestra el por qué Él desea o quisiera que cada casa fuera una iglesia y, y nuestra disposición a que eso suceda es lo que queremos hablar hoy, es lo que queremos enfatizar el día de hoy y por eso vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y porque a pesar de que estemos en problemas, a pesar de que tengamos situaciones contrarias en la vida, en la salud, en la economía, en el diario vivir, nos damos cuenta y sabemos que la palabra no tiene ningún problema. La palabra sigue siendo bendición de Dios, sigue siendo el modo y la forma en la que Dios quiere comunicarse y quiere hablar a su pueblo. Entonces, no hay otra forma, no hay otra manera en la que Dios va a hablar a su pueblo si no es por su palabra. Y lo vemos desde la antigüedad, como la Biblia nos enseña y nos muestra que todo lo hizo por su palabra y a su voz, a su palabra las cosas fueron creadas. Y hoy en este día también hace la recomendación, a la voz de su palabra, nos hace la recomendación de que seamos una iglesia en cada casa y que podamos nosotros a partir de esa recomendación, a partir de ese momento poder nosotros transmitir y poder nosotros ser portadores de esa palabra como nos explica la Biblia. Y qué mejor que en estos tiempos donde es difícil asistir a la iglesia, donde nos es un poquito incómodo a veces salir a la calle por la desconfianza de la enfermedad, por la desconfianza de lo que está pasando, de lo que se dice que en tanta noticia, tanta situación que está pasando, pero nosotros sabemos y estamos conscientes de que los hombres y mujeres que servimos a Dios, conocemos los tiempos de Dios y sabemos cuando Dios, hermanos, habla y cuando Dios nos quiere enseñar algo. Entonces, vemos allí, vamos a la lectura. Sígame usted con su vista allí en su casa, allí donde está, en la comodidad de su hogar, reunido con su familia, con sus hijos, con sus amigos. Sígame allí con su vista y voy a darle lectura en el libro de Romanos capítulo 6,
del verso 5 en adelante, dice, asimismo a la iglesia de su casa saluda a Epéneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo Jesús. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Saluda a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la actividad, los que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo Jesús. Entonces nos dice el verso 5, dice, asimismo dice, a la iglesia de su casa. Vemos cómo Pablo nos dice aquí en el libro de los Romanos, que está saludando a una iglesia en una casa, ¿sí? Entonces, vamos a ver como introducción, ¿verdad? Aquí dice, quiero comenzar con una serie de preguntas, y dice, si todos los creyentes formamos la iglesia, amén, eso es cierto, todos los creyentes formamos la iglesia, ¿hay una iglesia en cada una de nuestras casas? Esa es la pregunta, ¿sí? Si todos los creyentes formamos la iglesia, la pregunta es, ¿hay una iglesia en cada una de nuestras casas? Si esto fuera el caso, o si es así, todos los que habitan en la casa, incluidos los padres, los hijos, los amigos, son miembros de la iglesia, asisten a la iglesia, van a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí se practica la vida de la iglesia, en la casa, ¿sí? Bueno, si no es esta la realidad, el mensaje de hoy tiene como propósito despertar en cada uno de nosotros la urgencia de lo más grande tarea que Dios nos encargó, ¿sí? Llevar el evangelio, que cada hogar sea la verdadera extensión de la iglesia para alcanzar al mundo para Cristo. ¿Sabía usted que la iglesia que comenzó en el Pentecostés no conocía ningún templo, sino hasta el año 232 después de Cristo? ¿Sabía usted eso? Que la iglesia comenzó en las casas, que la iglesia comenzó por persecuciones, que la iglesia comenzó por las familias. Así que por más de 200 años los hombres, los hermanos, fueron la iglesia con la que nació el evangelio, de modo que es muy normal que en el Nuevo Testamento se hable de la iglesia que está en su casa, como dice Romanos 15, del 5 en adelante, ¿sí? Y Primera de Corintios 16, 19, ¿sí? Entonces, es muy común que se encuentre esa palabra en las cartas de Pablo, en el libro de los Romanos, en las epístolas. Es muy común que encontremos esa palabra y que haga ese tipo de saludo a la iglesia que está en tu casa, porque ellos hacían de su casa, hacían de su hogar el lugar para adorar a Dios. Entonces, vemos allí, hermanos, en el libro de 1 Corintios 16, 19, acompáñenme por ahí, 1 Corintios 16, 19, acompáñenme con su vista, acompáñenme para corroborar, para ver lo que la Biblia nos dice de acuerdo a lo que estamos hablando. 1 Corintios 16, 19, y vamos a darle lectura. Usted sígame con la vista y vayamos entendiendo un poquito lo que la Biblia nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, ¿sí? Dice, la iglesia de Asia os saluda mucho en el Señor Aquila y a Priscila, con la iglesia que está en su casa. Aquila y a Priscila con la iglesia que está en su casa. Vemos cómo lo está expresando en el verso 19. La iglesia de Asia os saluda, ¿sí? Os saluda mucho en el Señor, Aquila y a Priscila. Vamos a ver estos dos personajes, vamos a ver este matrimonio que no llegó en las mejores condiciones a un país que no era su país, a una ciudad que no era su ciudad, pero que llegó con el propósito y llegó con la palabra bien metida en su corazón y en su vida, de modo que no fue lugar y no les dolió haberle dejado un lugar, o no les dolió haber llegado a un lugar, sino que llegaron haciendo lo que sabían hacer. Amén. Y vamos a verlo aquí. Como introducción dice,
Pablo conoció, dice Pablo conoció, ¿sí?, a este matrimonio, ¿sí? Y conoció un sinfín de hombres y mujeres cuyos hogares fueron verdaderos santuarios donde se proclama la palabra de Dios, ¿sí? Aquila y Priscila se destacaron entre ellos. Un matrimonio que fueron usados poderosamente para la extensión del reino, ¿sí? Un matrimonio que fue usado para la extensión del reino de Dios. Cada matrimonio, la Biblia lo declara como una sola carne. La Biblia dice que somos uno en Cristo Jesús, una sola carne en matrimonio. Y si esa una sola carne, ese matrimonio es usado para la extensión, para la proclamación del Evangelio, ese va a ser un matrimonio bendecido. Ese va a ser un matrimonio que siempre va a tener bendición, siempre va a tener salud, siempre va a tener todo. ¿Por qué? Porque es un matrimonio que se ocupa de Dios. Y la Biblia nos dice, nos enseña que Dios, que si nosotros nos ocupamos de su palabra, de compartir su mensaje, Él se va a ocupar de nuestras necesidades y de nuestra vida. Entonces vemos aquí este matrimonio ejemplar, cómo se ocupaba de Dios, cómo transmitía la palabra de Dios. Amén. Un matrimonio ejemplar que fueron usados poderosamente para la extensión del reino. Pablo los elogia como auténticos colaboradores y defensores del Evangelio. La iglesia se acepta el desafío de trabajar en la casa, ¿sí? La iglesia que está en tu casa. Algunos lo llaman células, grupos familiares de alcance, casas de oración o casas de culto, como en Cuba le llaman casas de culto, ¿sí? Se marcaba en una de sus más gratificantes experiencias de crecimiento integral la familia que decía abrir las puertas de sus hogares para que allí funcionara una iglesia. Recordemos que fue Jesús quien dijo que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y no se limita el número, no se limita la cantidad, ¿sí? No se limita, nos está hablando de que debemos de acercarnos con nuestro corazón, de que debemos de acercarnos confiadamente ante su gracia, ante el trono de su gracia. Amén. Entonces vemos allí, se construyen 2 o 3 o más, o donde nos reunimos en nuestra casa. El matrimonio no es uno, el matrimonio son 2. El matrimonio normalmente hay familia. Entonces allí está Dios, ¿sí? Allí está Dios, y Dios se manifiesta poderosamente, ¿sí? Y vemos allí cómo Dios nos está hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el matrimonio, hablando de la palabra de Dios, se construye en un poderoso instrumento misionero para su vecindario, para su familia, para sus hijos. Mucha gente no viene a la iglesia donde se congregan las multitudes cada domingo, pero sí podrán ir con más espontaneidad a la iglesia que esté en su casa, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de lo que nos habla la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo real que sucedió en China. En China se está produciendo un crecimiento inusitado del crecimiento mediante los grupos familiares. El 80% proviene de las zonas rurales. De 22,000 personas se convierten todos los días. Es algo que así como 7 días del Pentecostés, cada 24 horas la iglesia debe pasar de ser espectadora cada domingo a una iglesia trabajadora. Toda la semana debe pues de oír todo el tiempo la palabra de Dios y practicarla con sus vecinos durante los otros 6 días. De esto se trata el tema, de esto se trata hablar de Dios, de esto se trata el tema que estamos llevando, que proclamemos, que anunciemos el mensaje de Dios, que llevemos la palabra de Dios y que usemos nuestras casas como una célula, como un grupo familiar, como un grupo de amistad, como una reunión de familia, y donde los que conocemos la palabra de Dios, los que tenemos la Biblia, los que asistimos a una iglesia, podamos transmitir ese mensaje. Es tan bonito, hermano, poder transmitir el mensaje del domingo en nuestros hogares, con aquellos que no fueron, que no quieren ir, que no pueden ir por vergüenza, por lo que sea, pero que nosotros podamos transmitir ese mensaje de bendición a sus vidas. Es una bendición, y el evangelio se va a ir expandiendo. Y vemos aquí, no son cantidades, hermanos, pequeñas, son 22,000 personas que se están convirtiendo. ¿Por qué? Porque el mensaje se les está transmitiendo.
Vemos que China tiene una cultura, tiene una ideología, tienen sus propias leyes. Aún son gobiernos que tienen el pueblo sometido. Y vemos cómo la palabra de Dios no está sometida. La palabra de Dios viene y les trae libertad y se convierten en Jesucristo y son personas bendecidas. Eso queremos para nuestras familias, eso queremos para nuestras ciudades, eso queremos en nuestro país, eso queremos que suceda en nuestras casas, que seamos hombres y mujeres bendecidos por Dios, ¿sí? La iglesia que está en tu casa es el resultado de obreros que se ponen al servicio de Dios, ¿sí? La iglesia que está en tu casa es el resultado de obreros que se ponen al servicio de Dios, ¿sí? El punto número 1 es sirviendo a través del negocio. A veces pensamos que debemos de trabajar y sí es cierto. A veces pensamos que no tenemos tiempo. Hay muchas personas que no tienen tiempo para asistir a la iglesia. Hay muchas personas que no tienen un lugar para darle a Dios, ¿sí? Y vamos a ver este ejemplo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 2. El libro de los Hechos, capítulo 18, verso 2. Vamos a ver este ejemplo de la palabra de Dios sirviendo en el negocio, ¿sí? Porque a veces pensamos que solamente se puede servir de una forma y que el que trabaja, el que predica, no debe de trabajar. Y ciertamente en algunos lugares o la iglesia es tan grande, las situaciones son tan complejas que debe el pastor atender demasiado trabajo a la iglesia. Pero también vemos que siendo honestos delante de Dios podemos trabajar y podemos ser de bendición a la iglesia en vez de ser de carga. Y de esto nos habla sirviendo a través del negocio en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 2. Dice la palabra de Dios, el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 2, dice: hasta el día en que, habiendo dado mandamientos, ¿sí? Perdón, es el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 2. Vemos ahí lo que nos dice, ¿verdad? Y vamos a tratar de verlo a la luz de la palabra para que podamos entenderlo. Dice: y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que había poco que había llegado y venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y vinieron también ellos, ¿sí? Allí encontró un matrimonio ejemplar Pablo. Allí encontró un matrimonio que no llegó en las mejores condiciones, que no llegó en la mejor situación, pero fíjese lo que dice: en la ciudad de Corintio, una de las más paganas e inmorales de aquellos tiempos, Pablo encontró una pareja que estaba recién llegada de Italia, porque el emperador había ordenado una expulsión de todos los judíos que vivían allí. Pablo se identificó completamente con esta pareja, pues aparte de ser creyentes, eran del mismo negocio, hacedores de tiendas. No sabemos si estos tres montaron alguna compañía la que habrían dedicado para el sostenimiento y servicio del Señor. El éxito dice que trabajaban juntos, lo cual hace ver la importancia de unir fuerzas y funcionar negocios para la causa del Evangelio de Dios. Aquila y Priscila son el más claro testimonio de lo que significa poner mi negocio para que sirva a la causa del reino. El fin del negocio no es hacerse rico, sino enriquecer a la obra del Señor. Su trabajo no era atesorar tesoros en la tierra, sino acumular ganancias celestiales. Esta pareja nos enseña que el trabajo que el Señor nos da debe ser usado para servir y no para esclavizar. Mi negocio debiera ser lo primero que yo pongo para quien sirve al Señor. Pero si mi trabajo es la mejor excusa que tengo para no servir, entonces no puedo decir que mi trabajo es una bendición para la obra, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos. ¿Por qué? Porque me está alejando de Dios. Pero vemos este matrimonio, vemos que ellos no solamente compartían que eran judíos, no solamente compartían que estaban en un lugar que no era su ciudad, no solamente compartían que conocían de Cristo, no solamente compartían eso, compartían
también su mismo trabajo y su misma pasión, que es lo más importante. Compartían la pasión de predicar a Cristo, compartían un trabajo no para hacerse ricos, compartían un trabajo para que fuera de bendición a Dios. Y hoy en día, hermanos, tristemente podemos ver que muchas personas que vienen de diferentes países, de diferentes ciudades, aún de nuestros países de México, de Centroamérica, llegan a esta ciudad. Muchos de nosotros conocimos la pobreza, conocimos estar en situaciones de pobreza. Y llegamos a este país y obtenemos un trabajo. Y como nos pagan por hora, hermano, a veces queremos hacer más horas y más horas cada día. Y atesorar tesoro, hacer dinero para pagar, para hacer lo que tenemos que hacer. Pero no nos acordamos de Dios. En vez de que el trabajo nos sirva para expandir el reino de Dios, el trabajo nos está sirviendo para alejarnos de Dios. Por eso es una necesidad urgente hoy en este día, hermano, que podamos abrir nuestras puertas de nuestra casa para predicar el Evangelio. Si bien nosotros rentamos, si bien no en nuestra propia casa, podemos tener esa libertad dentro del contrato, hermano, de hablar y decir que vamos a predicar el Evangelio, no avergonzarnos, no ser cristianos a la secreta, sino que nos conozcan, que nosotros hablamos, que nosotros predicamos y que nosotros vivimos a Cristo y que lo transmitimos de una manera especial. Eso, hermano, es lo que podemos ver en este matrimonio ejemplar. Es lo que podemos ver. ¿Por qué fue afín Pablo? No se hicieron un club social. No porque pensaban igual, simplemente, sino porque estaban unidos por el Espíritu. Que cada familia, hermanos, que cada familia, que cada hermano en su hogar se pueda unir en el Espíritu con sus hijos, con su familia, y hacer de su casa una célula, una iglesia, y que podamos el domingo verdaderamente entrar por sus atrios con alabanza y con acción de gracias. ¿Por qué? Porque nuestra casa fue una extensión de la iglesia. Lo que recibí de mi pastor el domingo, lo transmito en mi casa el lunes, y lo enriquezco cada día, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y lo estoy renovando cada día en mi oración, en mi comunión con Dios, y Dios me da palabra, me da bendición para transmitirla a mis hijos, a mis amigos, a mis parientes que viven en mi casa, a mis vecinos que nos escuchan. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Que cada casa sea una extensión de la iglesia, que cada familia comparta la pasión de compartir a Cristo en su vida, en su familia. Porque vemos que hoy, hermanos, no es una opción quedarte en casa, es una obligación, es un reglamento. El mismo gobierno está invitando a que nosotros, los que practicamos alguna religión, lo practiquemos en casa, lo practiquemos en casa. Entonces vemos que aún el gobierno nos está mostrando lo que Dios estaba en su corazón de Dios. Y vemos que esto estaba en el corazón de este matrimonio. Y vemos, hermanos, lo que nos dice ahí, ¿sí? El fin del negocio no es hacerse rico, sino enriquecer la obra del Señor. Su trabajo no era atesorar tesoros en la tierra, sino acumular ganancias celestiales. Esta pareja nos enseña que el trabajo que el Señor nos da debe ser usado para servir y para proclamar el reino de Dios, y no para esclavizar. Mi negocio no me debería de ser de impedimento para estar en la casa de Dios. Mi negocio, mi trabajo no debería de ser un impedimento para tener un tiempo de comunión con Dios. Mi trabajo no debería ser un impedimento para estar en la casa de Dios en oración continuamente. No debería de ser un impedimento. Y vemos hoy en día, hermanos, que muchos ponemos de pretexto el trabajo, muchos ponemos de pretexto que no tenemos tiempo, que tenemos que trabajar fuertemente, que tenemos que vivir de una manera mejor, porque nos enseña, el mundo enseña que para eso venimos a este país. Y déjame decirte, mi amado hermano, que si Dios te trajo a este país, no nos trajo para enriquecernos solamente, nos trajo, hermanos, para que expandamos el reino de Dios primeramente. Y dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Jamás carecerás, jamás te enfermarás, porque la palabra de Dios dice que no habrá enfermedad que toque tu morada. Porque estás haciendo de tu vida, estás haciendo de tu cuerpo el templo del Espíritu Santo. Ese es el punto número 1. Vamos a ver el punto número 2. Sirviendo con mucho sacrificio.
Y es sacrificio, se puede hacer sacrificio, hermano, el sacrificio en la carne. Sacrificio en dejar cosas que a la carne le gustan y le motivan. Y vamos a ir por ahí, hermanos, en el punto número 2. Quiero que me acompañe con su Biblia. El libro de Romanos, capítulo 16, verso del 1 al 3. El libro de Romanos, capítulo 16, verso del 1 al 3. Dice así la bendita palabra de Dios, hermanos. Dice el libro de Romanos, capítulo 16, verso del 1 al 3. Dice: encomiendo empero a Febe, a nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibas en el Señor, como es digno a los santos, y que la ayudes en cualquier cosa que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluda a Priscila y Aquila, mis coayudadores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracia yo solo, mas aún todas las iglesias gentiles. Pusieron su vida, pusieron su cuello, pusieron todo por la vida del evangelio y defendieron a Pablo. Es lo que está diciendo Pablo allí, pusieron su vida por mí. Está haciendo recomendación de algunos. Dice, Priscila y Aquila son un matrimonio modelo en el asunto del ministerio del Señor. Sus altísimas cualidades nos hacen ver la importancia de contar con obreros con semejante disposición, porque hoy no hay disposición. Hoy quizá haya dinero, hermanos, hoy quizá haya la forma de sacar dinero de la bolsa, pero no hay disposición. No hay disposición. Y vemos aquí obreros con disposición, obreros con semejante disposición. El hecho de abrir su casa para que allí funcione una comunidad de creyentes a quien Pablo habla de la iglesia que está en su casa, nos muestra la enorme bendición que son los matrimonios consagrados que sirven al Señor de esta manera. Entre las virtudes más encumbradas que Pablo reconoce en esta pareja estuvo el sacrificio con el que se invirtieron para la obra del Señor. Pablo los elogia diciendo que expusieron su vida por él. No sabemos lo que esta pareja hizo, basta exponerse a la muerte por el apóstol Pablo. Ser alguna de esas terribles persecuciones de aquellos tiempos. El asunto es que ellos sirvieron al Señor con un gran sacrificio. Creo que esto es lo que más nos hace falta para que la obra del Señor se levante. Tenemos que admitir que hay muchos hogares y matrimonios que no son dados al sacrificio. Hay demasiada comodidad, no hay compromiso. ¿Cuántos hogares pudieran estar sirviendo al Señor como Aquila y Priscila? ¿Qué nos detiene para hacerlo esto? ¿Qué nos detiene para hacer esto? ¿Nos da vergüenza que sepan que predicamos a Cristo? ¿Nos da vergüenza que los vecinos escuchen que alabamos al Señor? ¿Nos da vergüenza que nos escuchen orar? ¿Nos da vergüenza que sepan que somos cristianos y que pertenecemos a una iglesia? ¿Será eso? ¿Será eso por lo cual no estamos, hermanos, haciendo lo que verdaderamente debiéramos de hacer? No pensemos más en poner la vida, no pensemos más en exponer nuestras vidas por el Evangelio. No hay disposición. Si la iglesia tuviera disposición, hermanos, en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de encierro, la iglesia debería de crecer mucho más. ¿Por qué? Porque cada casa debería ser una extensión. Si somos 15 familias, debería de haber 15 grupos familiares funcionando. La semana tiene 7 días. No nos alcanzaría la semana para ver los grupos que están funcionando. Pero tristemente vemos que es difícil. No hay disposición, no hay esa disposición. Quizá ni en los matrimonios hay esa confianza de decir vamos a hacer estudio en nuestra casa. Quizá como esposos, como esposas, quizá como hijos tenemos pena hablar de Dios o someternos mucho a Dios. Quizá hay esa pena porque no tenemos esa confianza, porque no hemos cultivado esa confianza en nuestro hogar. Pero este estudio, hermano, nos llama a los matrimonios y nos pone este ejemplo. No solamente lo hicieron
porque compartían un negocio. No solamente porque Pablo los haya motivado, sino porque había la pasión en ellos de compartir el Evangelio, porque había ese anhelo, porque había ese deseo. Que eso hay entre nosotros, hermanos, que eso hay entre nosotros. Nosotros tenemos la decisión de cómo podemos salir de esta situación, pero tenemos que abrir nuestra confianza, tenemos que abrir nuestras actitudes y ponerlas al servicio de Dios. Punto número 3. La iglesia que está en tu casa es un ambiente apropiado para la edificación de los unos con los otros. El mundo está, hermanos, sufriendo no este virus, no el cáncer que deja sin pelo, que contamina la sangre. El mundo está sufriendo, hermanos, por un cáncer que se llama destrucción familiar. Está sufriendo porque no hay unidad familiar, porque los que decimos servir a Cristo, porque los que decimos pertenecer a una iglesia, quizá en nuestro hogar, no tenemos y no estrechamos esos lazos de confianza. Y necesitamos, como hombres y mujeres de Dios, necesitamos comenzar la iglesia en nuestra casa, que sea un ambiente apropiado para la edificación los unos con los otros, para la edificación, para la reanudación de relaciones familiares, que los padres, que los hermanos, que los hijos no estén peleados de por vida, que pueda haber una reconciliación, que pueda haber, hermanos, una motivación por la misma causa. ¿Cuál es la causa? No es mi razón, no es tu razón, es la razón de Cristo Jesús. Que esa sea nuestra razón, que ese sea nuestro objetivo, que esa sea nuestra pasión, que Cristo sea glorificado, porque un hogar donde no está Cristo está destinado a la destrucción, está destinado a no ir en crecimiento, ni en bendición, ni en vida, ni en salud. Entonces, que la iglesia que está en tu casa sea un ambiente apropiado para la edificación de los unos con los otros, todos los días en el templo y por las casas. Vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42, cómo, hermanos, llevaron a dos personas ante un jurado, ante un juez, y fueron dejadas libres porque las hallaron, hermanos, que no eran culpables. Y eso, hermanos, lejos de ver una oportunidad que hubieran sido libertados y alejarse de eso, creció más su deseo. Y por eso dice, todos los días en el templo y por las casas. Quiero que usted lo lea en su casa detenidamente para no perder más tiempo y transmitirle un poquito más. La gracia del primer siglo, la iglesia del primer siglo no tuvo instituto bíblico, ni seminario, no que sean malos. Para Dios es lo mejor. Y si podemos prepararnos, y si podemos saber más para enseñar, para motivarnos y para crecer más, es bueno. Pero la iglesia del primer siglo no tuvo instituto bíblico, ni seminarios. La influencia de la doctrina de los apóstoles hizo posible que aquella iglesia que nació en la casa se edificara sobre los fundamentos. Lo que servía como la base para el desarrollo del creyente era la fresca enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Por supuesto que la obra del Espíritu Santo en medio de todos los que acudían a las casas se reflejaba en hechos poderosos y la convicción cotidiana que se veía en sus vidas. Había frutos, había bendición, había algo por qué seguir adelante, se veía en ellos, ¿sí? ¿Sí? Era esta experiencia original a la que la iglesia debe retornar. Nuestra sociedad no nos aísla cada día. Para algunos no somos sino números que se cuentan por algún propósito. Lo más triste es pensar que mucha gente viva solo en medio de una jungla de casas y edificios. Y el ser humano nació para ser una comunidad. Dios vio que el hombre al principio estaba solo, de allí la importancia de una ayuda idónea. Los grupos familiares tienen la función de ayudar a cada creyente a sentirse realizado, a edificarse en amor mientras crece su relación personal con Cristo Jesús. Estamos rodeados de casas, estamos rodeados de gente, estamos en una jungla de casas, pero no compartimos la palabra, pero no conocen que somos hombres y mujeres que vivimos bajo la orden y la gracia de Dios. Y que este tiempo, hermano, nos sirva
Que este tiempo nos ayude, que este tiempo nos motive a que podamos seguir adelante. Quiero terminar, hermanos, con una reflexión, ¿sí? De un misionero, ¿sí? De Europa, se llama Hudson Taylor, un misionero que vivió de 1832 a 1905. Y quiero hablar un poquito de él, ¿sí? Y quiero con esto terminar y decirles una frase que él tenía, una frase que se recuerda de él y dice: una luz que no ilumina brillante alrededor de la mesa de la familia en casa no está en condiciones de correr a un lugar o un camino para hacer un gran servicio en otro lugar. No está en las condiciones de poder guiar a otro. Si nuestra luz no brilla en nuestra casa, hermanos, créanme que no estamos en condiciones todavía. La luz debe de brillar en nuestros hogares. Y la única forma de que brille en nuestros hogares es bajo la luz de Cristo. No es bajo nuestra luz, no es bajo nuestra enseñanza, no es bajo nuestros principios solamente, no es bajo nuestras emociones, nuestros corajes, sino es bajo la luz de Cristo. Y repito la frase de este gran misionero: si usted tiene la oportunidad, gócese también leyendo su historia. Se llama Hudson Taylor, misionero, ¿sí?, de Europa. Nació en 1832, vivió de 1832 a 1905. Y él dijo: una luz que no ilumina bellamente alrededor de la mesa de su familia en su casa no está en condiciones de hacer en un lugar camino para hacer un gran servicio en otro lugar. Dicho más a nuestro lenguaje, no seamos luz de la calle y oscuridad de nuestra casa. No lo digo yo, la palabra de Dios nos dice. Y tenemos la gran comisión de llevar el evangelio. Tenemos la gran comisión de vivir bajo la gracia de Dios. Por eso hoy mi deseo, mi petición, mi anhelo, hermanos, es que podamos meditar y no ver, hermanos, que los grupos familiares son una emoción, sino que verdaderamente dan un resultado extraordinario. En mi corazón está y siempre ha estado el poder no enseñar, sino dar un poco de lo mucho que Dios me ha dado. Transmitir un poco de lo mucho que Dios ha dado a mi vida. Y una forma de hacerlo, he encontrado yo esa manera, es hablando de su palabra. En un púlpito, en la calle, en una casa donde se me da la oportunidad. Y hoy, hermanos, tenemos esta gran oportunidad. La situación nos obliga a transmitir estos mensajes de esta manera. Podemos llegar a muchos hogares, pero comencemos por nuestra casa, porque recordemos que la Biblia nos dice que el juicio comenzará por nuestra casa. Entonces, creo que tenemos el tiempo, creo que podemos tomarnos este tiempo para, hermanos, meditar en la palabra y tomar una sabia decisión. Si bien no podemos invitar vecinos por ahorita, que no podemos tener mucha gente en un cuarto, en una sala, yo creo que los que vivimos en nuestras casas sí podemos tomar un tiempo. Si estamos escuchando mensajes el día martes, el día jueves, el día viernes y el día sábado y el domingo en la iglesia, bien podemos, hermanos, el lunes, bien podemos el miércoles tener una reunión familiar, y que no se pierda esa comunión y que no se pierda ese deseo. Yo los motivo, yo los invito y estoy para servirles, primeramente en la obra de Dios, y personalmente deseo con todo mi corazón que pudiéramos ser una iglesia en grupos celulares y que podamos cada uno hacer de nuestra casa
una extensión de la iglesia. Dios les bendiga en esta noche, Dios les guarda y sigamos adelante. Amén.